que aunque quisieran estar en lugares como este, no pueden estar, porque están en circunstancias diferentes, a lo mejor en cárceles, a lo mejor en lugares que no desean estar, a lo mejor están en, en un hospital, etcétera, etcétera. Pero nosotros hoy, gracias a Dios y gracias a la voluntad de nuestro Padre Celestial, pudimos venir aquí y estar aquí en su presencia, porque sabemos que Él está aquí en medio nuestro, ¿verdad? Como decía la alabanza, y no lo podemos ver, pero sabemos que Él está en medio nuestro, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Primo, pido que incline su rostro, hagamos una oración para empezar este servicio. Gracias, Padre amantísimo celestial, Señor amado. Te damos las gracias, mi Dios, bendito Dios, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nos has permitido estar aquí, Padre, para aprender más de ti, Padre, para recibir más de ti, Padre, de tu palabra, mi Dios, que tú nos has dejado, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo, que sabemos que estás en medio nuestro, Señor. Gracias, bendito Dios, Padre. Esto ha sido bueno con nosotros. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes y por los que no pudieron llegar también, Padre, por circunstancias de trabajo y diferentes circunstancias. Te doy las gracias también por ello. Te pedimos que los bendigas también a ellos, igual a nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Te damos por esta casa tuya, que esta casa de Dios, mi Dios. Gracias por la vida de nuestros pastores. Gracias por la vida de cada hermano que están aquí presentes, mi Dios. Te damos las gracias por uno de ellos, Padre. Que seas tú, Padre, orando en cada una de estas palabras que tú has puesto en mi corazón, mi Dios, a través de este mensaje, Señor amado. Gracias, bendito Dios, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pido. Amén y amén. Yo le puse como título a este mensaje: Caminar con Dios, guiados por el Espíritu Santo, nos lleva a amor, fe y obediencia. Y más me llamó la atención cuando yo leía el pasaje de Génesis 5:24, Génesis 5:24, y este pasaje me llevó a esto que voy a hablarle hoy acerca del Espíritu Santo. Dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que no conoció la muerte, desapareció. Entonces le dije a mi hermano que si puede, Omar, y si puede venir acá un momento, párate allí. Voy a hacer una pequeña ilustración, esperando para que ustedes vean el por qué yo pienso esto, por qué Dios me llevó a esto que yo les traigo. Y miren de esta forma, vamos a ponerle que esto es solamente acción. El Omar no es Dios, es Omar, por supuesto. Pero en este caso él va a ser el, como el representación de Dios, pero él no es Dios, por supuesto. Él es Omar. Lo sabemos todos, es mi hermano Omar, él se prestó para hacer esto. Y le digo: Omar, entonces Omar, camina de aquí a allá y vuelve y regresa acá un momentico. ¿Ves? Nosotros sabemos que Él es Omar, ¿verdad? Que Él es Dios, que Él existe, un ser humano, ¿verdad? Que Él está presente aquí en medio nuestro, ¿verdad? Todos lo sabemos, es cierto, ¿verdad? Ustedes lo ven. Dios no lo podemos ver, ¿verdad? Pero sí sabemos que Él está acá, ¿cierto? Sí sabemos que está en medio nuestro. Sí sabemos que existe, ¿eh? Sabemos que existe. Omar existe. Dios existe igual, ¿cierto? Él existe. Tenemos una completa seguridad. A Él lo podemos ver, a Dios no lo podemos ver. A Él lo podemos ver. Si Él me toca, lo siento. El Espíritu Santo no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir, ¿verdad? Ahora esa es la diferencia. Dice: caminó pues no con Dios. Eso es decir, que no solamente que conocía a Dios, sabía que existía Dios, sino que caminó pues no con Dios. Y qué bonito sería que usted no conociera la muerte, que Dios lo levante, ¿verdad? Y que usted no sufra de ninguna enfermedad, de ningún dolor, y pueda ser levantado. Ahora, yo voy a caminar con Dios, ¿verdad? Entonces, yo ahora camino con Dios, ¿verdad? Ya Él no está caminando solo. Yo no estoy caminando solo. Yo estoy caminando con Él, porque Él es Dios, ¿verdad? Y qué bonito, ¿eh? Cuando caminamos con Dios, ¿cierto? Qué bonito que Él nos dice: oye, cuidado, que hay un bache. O cuidado, no te metas en esa discoteca, cuidado, tener un problema. Se cae el techo, o un tiroteo, y esto lo otro, ¿verdad? Y cuando caminamos con Dios, Dios te va diciendo, en el caminar de la vida: no, mira, no fumes, que te puede dar cáncer, ¿verdad? Porque Él es mi amigo, Él está caminando conmigo, ¿verdad? Yo sé que existe,
¿verdad? Entonces caminamos y Él nos va diciendo, no te juntes con esa gente. Ellos son perjudiciales. Y tú haces caso a que nuestro amigo Dios nos habla. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Entonces, esa es la diferencia. Gracias, Omar. Dios te bendiga por eso, hermano. Esa es la diferencia cuando caminamos con Dios. Dice, caminó pues y no con Dios. Eso no es decir que solamente sabía que existía, solamente sabía las escrituras. Y como una persona como Dios permitió o permite que usted y yo caminemos con Él. Porque usted no va a permitir que una persona que usted no conoce, usted no va a permitir una persona que haga cosas que no le agrada a Dios que camine con usted. Una cosa que usted se encuentre con alguien en un mercado, en un trabajo, usted le dé palabra y le diga, mira, no hagas esto, a otra cosa. ¿Con quién usted permite que camine a su lado? En este caso, Dios permitió que no caminara con él, ¿cierto? Como Mar permitió que yo caminara con él porque él me conoce, venimos aquí a la iglesia, ¿me entiende? Eso es como usted vaya por la calle y alguien le dice, no, yo quiero caminar con usted, hermano, ¿no? Usted, yo no le conozco, ¿verdad? Usted vaya a un mercado o una tienda, a un lugar público, alguien le diga, no, espérese, hermana, yo quiero caminar con usted. Yo dice, no, espérate, si no te conozco, ¿quién tú eres, verdad? Y esto me hizo reflexionar en muchas cosas, ¿verdad? Qué gran bendición, ¿verdad? Que Dios camine con nosotros, que seamos guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos guía en todo momento. Y de eso se trata lo que yo quiero hablar hoy. Si me acompañan en el libro de Ezequiel 37:14. Ezequiel 37:14. Dice la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dice, y pondré mi espíritu en vosotros. El espíritu de Dios está en nosotros. Eso solamente cuando lo aceptamos, ¿verdad? El Señor viene a habitar en nosotros. Dice, cuando el Espíritu de Dios está en vosotros, nos ayuda a caminar acorde al plan y al propósito de Dios por nosotros mismos. Será imposible por nuestras propias fuerzas, seremos incapaces de lograrlo. Son muchas cosas en el mundo espiritual, en nuestro caminar con Dios. Solo no lo vamos a poder lograr. Sin el Espíritu de Dios, no lo vamos a poder lograr. En la Biblia, todas las personas que lograron algo era porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. El Espíritu de Dios está con ellos. Si usted logra reprender en su familia, en su casa, en su iglesia, un espíritu maligno o algo, es porque el Espíritu de Dios está con usted. Muchas veces el Espíritu de Dios nos salva y nos libera de muchas circunstancias, a veces sin saberlo. A veces el simple hecho de decirle, mire hermano, hermana, no vaya a tal lugar, no haga esto, no haga lo otro. Ahí usted dice, bueno, me voy a quedar en mi casa hoy, mejor no voy a salir, no voy a hacer esto otro, me voy a quedar tranquilo y Dios le libró de algo. Dice, por eso la gracia supera la ley. Todo lo que él quiso cumplir, todo el que quiso cumplir la ley sin la ayuda de Dios, falló por eso. Viene la gracia de Dios por medio de Jesucristo y el derramamiento de su presencia sobre nosotros. Todos los que trataron de hacer algo en la ley no lo pudieron cumplir si no estaban acompañados de la presencia de Dios, estaba con ellos. Dice, cuando tenemos el Espíritu de Dios morando en vosotros, estamos sometidos y rendidos al Espíritu Santo. Seremos realmente fieles que andaremos en los estatutos que le agradan a Dios. Eso sí, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es imposible que nosotros le agrademos a Dios si el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Es imposible. No hay otra forma. Esa es la única forma de que nosotros vamos a poder agradarle a Dios, es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dios, como yo le decía a alguien ayer, Dios es un Dios de libre albedrío. Él no lo va a obligar, ¿verdad? Él no va a obligar.
el Dios es un libre albedrío. Por eso es que lamentablemente ya muchas personas ya se perdieron, que ya fallecieron y no aceptaron al Señor y no lo conocieron. Ya se perdieron. ¿Por qué? Porque Dios es un libre albedrío. Él les dice, tú escoge. Escoge la vida o la muerte. Él no lo va a obligar. Él no obliga a nadie, ¿me entiendes? Él no obliga a nadie. Cuando Omar estaba haciendo arrepentación, él caminaba y yo quise acompañarlo. Porque yo quise acompañarlo. Yo quise caminar junto a él. Él no me obligó, él me dice, oh, venga hermano, que tienes que caminar junto a mí. ¿Verdad que él no lo dijo, cierto? Eso lo estaba caminando. Y lo quise hacer esto para que usted lo viera algo visual. Él no me dijo, mira hermano, tiene que caminar conmigo para yo poder de esto, ¿verdad? Él no lo va a decir. Él dice, yo toco la puerta, si abre, me recibe, ¿verdad? Dice en Ezequiel 36 nos habla de la forma que debemos de andar para agradarle a Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, nos cambia, nos transforma. Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, 27. Dice la palabra de Dios. Y pondré, Ezequiel 36, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es muy importante. Dice, andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, no es solamente saber la palabra de Dios. Usted puede saber la palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, pero si no la ponemos por obra, ¿verdad? De nada sirve. De nada sirve que usted sepa la palabra de Dios y usted no la ponga por obra. Porque está bien claro, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En Isaías 44:3, Isaías 44:3 dice la palabra de Dios, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Porque derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. ¿Verdad? Yo comentaba a mi esposa, estaba lloviendo esta mañana y digo, qué bueno que llovió, porque la tierra estaba bien seca, ¿verdad? Y eso es una gran bendición que llueva, ¿verdad? Pero aquí dice eso es otro tipo de agua. Dice ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Su espíritu no solamente lo derramará sobre nosotros, sino también sobre nuestra generación. Si nosotros somos obedientes a su palabra, eso no solamente van a estar afectados nosotros, no vamos a estar afectados nosotros solamente, sino sus hijos y los hijos de sus hijos también van a estar afectados. Todo depende de la decisión que hoy tomemos, ¿verdad? La decisión que hoy tomemos hoy en día. Si seguimos a Cristo, si le hacemos obediente a su palabra. Dice en Joel 2:28, Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y si después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Qué bonito, ¿verdad? Y los que somos padres que estamos aquí presentes, nos gustaría mucho que nuestros hijos eh, profetizaran, ¿verdad? O que nuestros ancianos, nuestros abuelos, nuestros padres eh, eh, soñaran sueños y dijeran, mira, yo soñé esto, yo soñé que te va a ir bien, que vas a tener un matrimonio en Cristo, que vas a ser próspero, que te vas a poder graduar, que vas a poder tener un hogar en Cristo, ¿verdad? Qué bonito que nuestros ancianos, nuestros padres, nuestros abuelos, antepasados puedan decir eso, o que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan decir esto. No, yo me acuerdo que mi abuelo me decía siempre, mi hijo, ve a la iglesia, busca de Dios, ¿cierto? Qué bonito cuando su descendencia, y para mí es más importante el legado que yo deje a mis hijos que cualquier herencia, cualquier
cuenta de banco y cualquier propiedad del legado. No, yo me acuerdo de mi padre que siempre me decía, vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Porque muchas veces lo correcto ante los ojos del mundo, pero no ante los ojos de Dios. Hay una diferencia, ¿cierto? ¿Cierto? Y es muy bonito que cuando sus hijos, sus nietos, dice, yo me acuerdo que mi abuelo siempre me decía, o mi padre siempre me decía, vamos a buscar de Dios. Mire, yo conocí al Señor a la edad de los 40 años aproximadamente. Solamente mi madre era cristiana, mi padre no. ¿Cierto? Yo no tuve ese padre que me dijera, me decía, vamos a la iglesia. Mi mamá sí. Mi mamá estuvo 10 años orando por mí, para que yo me convirtiera, 10 años. No fue un día, no fue una semana, no fue 3 días, no fue ese. Yo iba domingo tras domingo a su casa, que almorzábamos en su casa después del servicio de ella. Y yo iba, estuvo 10 años diciéndome, yo estuve 10 años poniendo una excusa a mi madre de por qué no iba a la iglesia ese día, ¿verdad? No tuve ese padre, ¿sí? No tuve ese padre porque mi papá se separó de mi madre y nos abandonó por mucho tiempo, hace mucho tiempo, yo era bien joven, ¿me entiende? Y no tuve esa experiencia, pero ahora yo sí tengo esa oportunidad, usted tiene esa oportunidad, si usted está vivo aquí y tiene a sus hijos vivos, usted tiene la oportunidad de decir a sus hijos, mire, busque de Dios, hermano, busque de Dios, hermano, hijo, haz esto y haz lo otro, ¿cierto? Y así es como yo quiero que los hijos míos me recuerden de mí, ¿verdad? Y hay muchos jóvenes como muchachos, Mía, Matthew, ellos son muy jóvenes también, ¿verdad? Que a lo mejor no tienen hijos todavía, pero un día lo van a tener, un día van a tener su propia familia, ¿cierto? Y eso es lo más importante. Decía Messi, ¿no? En una entrevista que le hicieron, el futbolista Messi, ¿cómo usted quiere que sea recordado? Dijo, no, mi legado que yo le dejo a mis hijos, a mi familia, es lo más importante. No las medallas, no los triunfos, no los balones, no todos los que él tiene, ¿verdad? Que ha logrado. Dice, no, mi legado, ¿quién fui yo? Es lo más importante, su legado que usted va a dejar a sus hijos. ¿Cómo usted va a ser recordado? Pues yo me recuerdo de mi padre que siempre nos hacía ir a la iglesia, aunque estuviera lloviendo, aunque hubiera mucho calor, o que estuviera cansado, ¿verdad? El legado que le vamos a dejar a nuestros hijos es lo más importante. Y qué bonito es cuando, cierto, ¿verdad? Que ya usted esté mayor y sus hijos lo comenten, ¿verdad? Yo me acuerdo, mi padre, mi abuelo, ¿cierto? Gracias a Dios, mi padre nos abandonó cuando yo era muy joven, pero tuvo un Padre celestial que dice que tu madre y tu padre te dejaré. Yo no te dejaré, ¿verdad? Y él me trajo, y a partir de ahí que yo conocí esa palabra, y yo empecé a servirle a Cristo, muchas cosas cambiaron en la vida. Muchas amistades que yo tenía se separaron, solas se separaron. Usted camina de acuerdo al propósito de Dios, usted camina con el Espíritu Santo, Él va limpiando su camino, Él va limpiando su amistad. Yo tenía muchas amistades en el mundo que no eran nada provechosas, no eran nada beneficiosas, ¿cierto? Él me fue cambiando poco a poco. Hoy yo vengo de Cuba, era un país ateo completamente, pero al conocer a Cristo, a venir a sus caminos, Él me fue cambiando. Dice, en la historia podemos ver que todos los hombres de Dios tuvieron éxito. Consistía cuando el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Cuando Gedeón tocó la trompeta, se reunieron más de 30,000 hombres, porque él tocó bajo la influencia, bajo el toque del Espíritu Santo. En Jueces 6:34, dice la palabra de Dios. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abeceritas se reunieron con él. Los madianitas tenían rodeados a Gedeón y amenazaba la vida de ellos. Y entonces, imagínense cuando una persona toca una trompeta. Ahora hay altoparlantes, ahora hay speakers, hay redes sociales, hay internet. Pero aquel entonces no había nada. Y solamente dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abianitas se reunieron con él, y fueron 30,000 personas que se reunieron con él cuando él tocó el cuerno, Gedeón, ¿verdad? Y yo digo, wow, qué impresionante, ¿sí? No es que lo vieron en las redes sociales, no, vamos, que Pastor Lázaro va a hacer una
un evento hoy de evangelización, vamos a asistir, que van a haber bautizos, van a haber hot dogs, van a haber hamburgues, y lo anunciamos y lo de esto. En este caso él solamente tocó el cuerno y 30,000 personas, 30,000 personas asistieron a ese llamado de Gedeón. No voy a leer la historia completa de Gedeón, pero solamente necesitó al final 300 hombres de 30,000 que se reunieron. Si ustedes buscan el libro, solamente 300 hombres fueron que pudieron derrotar al ejército de los madianitas. ¿Sí? ¿Era por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con ellos, ¿me entienden? Y el Señor fue diciendo, no, 300, no, después bajó a 10,000, y no, esos son muchos todavía. No, 300, no, hasta que llegaron a 300 nada más. Y el ejército de los madianitas era un ejército muy potente, que era muy temido sobre la tierra. Era gente muy poderosa, ¿verdad? Y solamente Dios tuvo 300 y los derrotó. Dice, David, hijo de David, hijo de Isaí, fue ungido por Samuel. En primera de Samuel 16:13, primera de Samuel 16:13, dice la palabra de Dios. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Y ya conocemos la historia que pasó con Samuel y David, ¿verdad? Él llegó a la casa de Isaías, tenía otros hermanos, David, ¿verdad? Que eran más grandes y todo. Y fíjese que hasta Samuel mismo casi que se confunde, porque ahí cuando vio uno de los hermanos de David, que era más grande, él se paró como que a ungirlo. Y el Señor le dijo, no, no, no es ese. No es ese que yo quiero que tú unjas. ¿Ves? Eso no es por su capacidad, no es por su intelecto físico, no es porque usted es más preparado, no es porque usted tiene 10 títulos universitarios, o no es porque usted tiene un cuerpo grande y musculoso, ¿cierto? El Señor de Dios escogió a David porque sabía su corazón. Él vio el corazón de David, como mismo escogió a la viuda, que dio solamente 2 blancas, todo lo que tenía. El Señor dijo, no, la viuda de Dios, de todo lo que sustento que tenía, solamente ya dio 2 blancas. Eso no es por su dinero que usted pueda tener en el banco, no es por los títulos universitarios que usted tenga, no es por el cuerpo corpulento que usted tenga, gloria a Dios si lo tiene, ¿me entiende? También, pero el Señor no mira eso, el Señor mira los corazones de cada uno, dice. Desde entonces el Espíritu de Dios no se apartó más de él. La victoria sobre los leones, osos, y la victoria que le dio sobre Goliat. ¿Usted cree que David hubiera podido vencer a Goliat por sí mismo? Ya todos sabemos la historia, ¿verdad? Él no hubiese podido vencer a Goliat, sino es que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Dice, el principio de lo sobrenatural es donde lo imposible se hace posible. Es ahí donde tumores, hernias, cánceres son extirpados, muertos son resucitados. Es ahí donde pastores sencillos trastornan en una ciudad entera. Lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿verdad? Un pastor bien sencillo, yo hablaba de William Emer hace unos servicios atrás, como fue un pastor que fue hijo de esclavos, pero tenía por dentro ese gran amor de hacer la obra de Dios, y hubo un avivamiento en la calle de Azusa, aquí en el año 1906, 1904, y fue un pastor, no era conocido, era un pastor moreno, con 2 o 3 que siguieron seguirle, pero él tomó la decisión de seguir a Cristo, ¿sí? Eso no importa que estemos en una iglesia pequeña, una iglesia grande, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, es el que hace la diferencia. Dice Isaías 61:1. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Bendito Dios. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dice Isaías, porque me ha ungido Jehová,
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? A eso nos mandó el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Eso es lo que estamos haciendo hoy, predicando las buenas nuevas de salvación. A eso nos mandó el Señor. Dice, el ministerio de Jesús a lo largo de Galilea demostró que el Espíritu del Señor estaba sobre él. En Lucas 4:18, Lucas 4:18, de la palabra de Dios. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Qué bueno, ¿verdad? Que nosotros cuando oremos, lo vamos a hacer al final del servicio. Vamos a orar, ¿cierto? Porque no soy yo, no es el pastor, no es la pastora o un líder que esté aquí, es el que libera, es el Espíritu del Señor. Dice, ahí lo dice bien claro, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y yo leí esta parte, decía, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Muchas veces hemos visto que a veces no es una necesidad de una, de una enfermedad o una necesidad en finanzas. A veces muchas personas están quebrantadas en el corazón por circunstancias que tienen en la vida, ¿verdad? Y eso Dios nos manda. Tenemos que, si sabemos a alguien entre nosotros, algún familiar o alguna amistad, tenemos que llamarle y orar por ellos. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Yo he conocido muchas personas a lo largo de mi caminar con Cristo que lo único que han necesitado es una oración, que le demos una palabra de aliento, ¿cierto? Y no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Dice, a pregonar la libertad a los cautivos, en vista a los ciegos. Dice, el Espíritu de Dios sobre Jesús hacía que las cosas sucedieran. En Mateo 3 vemos que vino el Espíritu de Dios sobre Juan el Bautista, como la gente dejaban los templos dorados para ir al desierto solado, para escuchar a alguien mal vestido, con olor a monte, pero con la gloria de Dios sobre su vida. So, Juan el Bautista dice que se vestía con pieles y esas cosas. So, parece que él era como un hombre del monte, que siempre estaba en el monte, so, que no estaba muy bien vestido, no tenía no estaba vestido con vestiduras de lino, de seda, o qué cosa, ¿ves? Era un hombre como que así, dice Mateos, vamos a ver en Mateo 3, 16, 17. Dice Mateo 3, 16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pues Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Y quién escogió? No escogió Dios a otra persona, sino Juan el Bautista, ¿verdad? Que era, como yo decía, era una persona que no tenía un traje de lino, que no tenía las mejores vestiduras, a lo mejor que no olía tan bien como otras personas, pero escogió a Juan el Bautista. Y le dijo, y lo bautizó al Señor, ¿verdad? Y a partir de ese dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después que Jesús fue bautizado, fue donde empezó el ministerio de Jesús públicamente. Después que se bautizado, hablábamos hoy temprano, aquí antes de empezar el servicio, hablábamos del bautizo. Es muy importante el bautizo. Jesús fue bautizado. A partir de ese bautizo, a partir de que Juan el Bautista lo bautizó en agua, fue que empezó su ministerio públicamente. Eso es muy importante, el bautismo en agua. Esto es sumamente importante. Mira, casualmente hablábamos hace minutos antes
el pastor, la pastora y otros hermanos hablamos acerca del bautismo, lo importante que es el bautismo. Si usted no se ha bautizado, les recomiendo que hable con el pastor al final del servicio y se bautice en el momento que hagamos los bautizos. Es sumamente, y Jesús lo hizo, hermano, como nosotros no lo vamos a hacer, ¿verdad? Y Jesús lo dijo, no, sí, yo necesito que tú me bautices. Y Juan Bautista le dijo, no, pero ¿qué tal si tú tienes que darme? Jesús le dijo, no, yo necesito que tú me bautices. Y Jesús fue bautizado, ¿cierto? Dice, me di cuenta, amados hermanos, he entendido que por encima de la teología de nuestra sabiduría, por encima del doctorado de la capacidad humana que tengamos, si el Espíritu de Dios no viene sobre nosotros, somos inservibles. No podemos vencer y derrotar a los ataques del enemigo. Más con el Espíritu sobre ti no hay diablo que te detenga. Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tenemos que desear. Es algo que tenemos que desearlo de todo corazón. El Espíritu Santo no va a venir a morar en ustedes porque usted vino un día a la iglesia, eso es todo, y se olvidó. Sí, es bueno que venga a la iglesia. Pero el Espíritu Santo va a morar en ustedes si verdaderamente usted lo desea. Si verdaderamente usted lo anhela de todo corazón. Él escogió a David. Y David cuidaba ovejas. Era el hermano menor, ¿verdad? Escogió a Juan el Bautista, que no era un letrado, que no era una persona que lucía bien, que no era una persona que tenía grandes poderes financieros, que decía, bueno, vamos a ir a él porque el hermano tiene muchas compañías y a lo mejor me da trabajo. A lo mejor si me bautiza él me consigue una buena posición en su empresa, ¿verdad? Ese no fue el caso de Juan el Bautista. Ese no fue el caso tampoco de David. El Señor no hace excepción de personas. Puede ser que usted esté sentado aquí hoy en día y no sea pastor o no sea líder, etcétera, etcétera, pero quién sabe, el toque del Espíritu Santo un día lo cambia. Si usted me hubiese dicho a mí hace 20 años, 25 años atrás de que yo iba a estar predicando el Evangelio, yo hubiera dicho, usted tomó algo que no es bueno o fumó algo que no es muy gracioso, ¿verdad? No hubiese creído. Si usted me lo hubiera dicho hace 25 años atrás, porque yo era completamente ateo, hasta que Cristo vino a mi vida. Hasta que Cristo vino a mi vida y ahí empezó. Ahí nací yo de nuevo. Ahí nací yo nuevamente. Ahí fue otra persona. Ya no fui yo más. Y yo no era. Yo hacía muchas cosas que no debía hacer. Y además está que yo las cuente, ¿verdad? Muchas veces cuando estaba al principio de ser convertido, yo me recuerdo que pasaba un muchacho bien jovencito, así como ellos. Pasaba por eso, yo estaba fuera de la iglesia echando manguera. Yo le llamaba, oye, ven, ven. Y él se paraba y hablaba conmigo. Le decía, ¿qué te pasa? Me decía, no, es que tengo problemas. Me cogieron en el parque con unos amigos, etcétera, etcétera. Me contaba su historia, lo que le estaba pasando, porque yo lo veía que tenía problemas. Se podía ver físicamente que tenía problemas. Yo me recuerdo que él decía, no, pero mira, no vayas más a ese parque, no te juntes más con esos amigos, ven a la iglesia, busca de Dios. Mira, vienes aquí los sábados, era un sábado, y te pones a ir a la iglesia conmigo, con Fernando, que es mi amigo, que era el que estaba frente a la iglesia en ese momento para limpiar y eso, el jefe de mantenimiento. Y le decía a ese muchacho, yo sé dónde tú estás, yo pasé por ahí, yo estuve ahí. Yo le puedo decir a cualquier joven en este momento, yo estuve ahí, yo sé dónde usted está, yo sé qué estaba haciendo. Le decía yo al muchacho. Cuando yo le empecé a decir a ese muchacho, el muchacho se quebrantó, empezó a salir lágrimas de sus ojos. ¿Entiendes? Porque era el Espíritu Santo que estaba hablando a él, a su vida. Después yo supe por la mamá, etcétera, la mamá se congregaba ahí en esa iglesia, pero él no. Y después yo supe por la mamá que circunstancias que le estaba pasando. Se estaba juntando
muchas personas que no eran adecuadas para su vida. Ya había tenido problemas, había estado preso, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? Pero solamente llegó un día. Y ese día me recuerdo que se quebrantó. Yo decía, wow. Yo estaba recién convertido, fíjese. Estaba recién convertido. No era, yo llevaba muchos años, no era realmente ni líder ni nada. Yo estaba recién convertido que iba a la iglesia a ayudar a mi amigo a limpiar la iglesia los sábados. Pero yo me acuerdo que se quebrantó ese hombre, ese muchacho. Yo estaba más joven también. Se quebrantó ese muchacho. A partir de ese día, el muchacho fue el domingo a la iglesia. Para no hacer la historia larga, él fue líder de jóvenes. Fue. Él decía, Dios puede transformar la vida de cualquier persona. Él lo hizo en mí. Lo hizo en mí. Si lo hizo en mí, lo puede hacer en cualquier otro. Lo hizo en mí porque yo no iba a una iglesia. Yo no nací en un hogar cristiano. A mí no me llevaban los domingos cuando era chiquito a la iglesia. En mi casa no se leía las escrituras. ¿Cierto? Yo me crié en un hogar que era, después a los años mi madre se convirtió, pero yo no me crié en un hogar cristiano, ¿es cierto? Yo no me crié con un padre que me decía, vamos el domingo a la iglesia, no puede faltar, aunque te sientas mal, levántate y vamos. Yo no me crié con un padre así, ¿cierto? Me hubiese gustado, pero bueno, no fue así. Pero hoy puedo estar aquí y decirle que sí existe un padre que nos está esperando, que puede transformar, que puede cambiar cualquier circunstancia. Puede cambiar cualquier circunstancia, no importa la que sea, la puede cambiar. Pero no es el pastor Lázaro, no es la pastora, no soy yo, es el Espíritu Santo. Nosotros hacemos su voluntad, venimos aquí. No era porque no teníamos nada que hacer. Me hubiese gustado estar desayunando en mi casa, en el patio, ahí comiendo afuera, aire libre, como lo hice ayer con mi esposa, ¿verdad? Pero vinimos a hacer su voluntad. Dice, mas con el Espíritu sobre ti no hay diablo que te detenga. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre José y lo hizo soñar, y el faraón dijo, ¿a quién encontraremos? Dice, ¿a quién encontraremos un hombre tan sabio como este en el cual reposa el Espíritu del Altísimo? Y nosotros solamente sabemos la historia de José, ¿verdad? Y el faraón lo puso en un lugar muy especial. Era el segundo después de faraón, ¿verdad? Y todos sabemos la historia de José. No vamos tuviéramos que hacer un servicio para contar completamente la historia de José, ¿verdad? Era un joven que era temeroso de Dios. Y cómo a través de un sueño que tuvo, a través de un sueño que Dios puso en su sueño, un sueño, y él lo contó al hermano y ahí así fue transcurriendo diferentes cosas. Donde Dios lo llevó, dice, recibiréis el poder cuando venga el Espíritu de Dios sobre ustedes. Ezequiel 36:26. Y esto, Ezequiel 36:26, y esto va a ocurrir solamente si, si tenemos un corazón acorde a la voluntad de Dios. Dice Ezequiel 36, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. So, él cambió mi corazón. Dios es el único que puede transformar los corazones. Nosotros venimos aquí, pero es solamente Dios el que pesa los corazones, dice la palabra de Dios. Para concluir, Juan 15:4 y 5, dice la palabra de Dios. Juan 15:4 y 5. Permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Verdad? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso yo lo he aprendido. Separados de mí, nada podéis hacer. Yo le decía al Señor en estos días, decía, Señor, si presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Yo se lo he dicho, Señor. Mire, Señor, si tu presencia no está conmigo, es más, llévame. Yo no quiero estar más aquí. El Señor, Moisés se lo dijo, David se lo dijo al Señor. Si tu presencia no está conmigo, mira, mejor me lleva.
¿verdad? Porque es difícil. Si con la ayuda de Dios, con la presencia de Dios, en este mundo que estamos viviendo hoy en día, tan difícil, ¿verdad? ¿Cuántas cosas están pasando en este mundo, es cierto? Solamente tiene que mirar las noticias para darse cuenta de las cosas horribles que están pasando. Si con Cristo en nuestros corazones, con Cristo a nuestro lado, nos es muchas veces llevar a hacer cosas que tenemos que hacer, no es un poco difícil. Imagínense sin Cristo. Imagínense, yo dije una vez a una persona, imagínense que no hubiese en iglesia. Imagínense que no hubiese la palabra de Dios. Si es, habiendo iglesias, habiendo la palabra de Dios, estando el Espíritu Santo, estando Dios con nosotros, está el mundo como está. Imagínense si no hubiesen iglesias, hermano. Imagínense si Dios, si Jesucristo no hubiera hecho en la cruz lo que hizo por nosotros. ¿Se imagina cómo estuviera el mundo hoy en día? Es mejor ni imaginárselo. No sabiéramos si existiera realmente a lo mejor el mundo. A lo mejor se hubiera destruido el mundo, ¿verdad? Pero estamos aquí por su gran amor y misericordia. Él hizo lo que hizo en la cruz, no porque nosotros lo merecíamos. No es porque mi hermana es mi esposa es muy bella, es muy graciosa, ¿verdad? No es porque usted lo merecía. No es porque yo lo merecía, sino es por su gracia y por su amor. Y por eso yo tomé como motivación lo que dije al principio en Génesis 5:24. Dice, caminó pues no con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y qué bonito, ¿verdad? Cuando yo me detuve, cuando leí la parte que decía, caminó pues no con Dios. ¿Cómo puedo yo caminar con Dios? ¿Verdad? Podemos caminar con un amigo, un compañero, un hermano, una hermana, un esposo, una esposa, un padre, una madre. Podemos caminar con él. Pero caminar con Dios. Enoch caminó con Dios. ¿Verdad? ¿Cómo sería ese corazón de Enoch? No se habla mucho en la Biblia de Enoch, pero sí dice que fue levantado. Fueron 3 personas que fueron levantadas. Él no fue uno de ellos. ¿Cuánto nos gustaría no conocer muerte, verdad? ¿Cuánto nos gustaría de que no parecíamos de nadie? Un día venga, ¡puf! Y ya. Se acueste a dormir y usted se despierte, está allá con Cristo, ¿verdad? Y que no suframos ningún dolor o un accidente, una causa de una muerte que todos vamos a conocer un día, ¿verdad? Sería bueno eso, ¿verdad? Que venga Dios por nosotros, no, este es mi amigo. Pum, te levantes y dices, wow, y se despierte y usted está en su presencia, ¿eh? Qué bonito sería, ¿verdad? Dice, en Marcos 16:18, allá para terminar, cuando caminamos y somos guiados por el Espíritu Santo. Marcos 16:18, dice la palabra de Dios, tomarán en las manos serpientes y bebieren cosas, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es el Espíritu de Dios. Y hoy vamos a estar aquí orando por cualquier circunstancia. Y yo le pido que se pongan de pie. Y vamos a oír una adoración. Y si alguien quiere pasar aquí adelante, que oremos por él, el pastor y la pastora y yo vamos a estar orando por él. Y